Buenas amigos y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, su conductor Oscar Pérez, y el encargado de todo lo que es la parte técnica, Melvin Hilario, le damos la bienvenida a nuestro programa. Recuerde suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y dejar sus comentarios. En el día de hoy yo quiero comentar, analizar las razones por las cuales la muerte del ex líder o secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, el último, Mikhail Gorbachev, su muerte que pasó recientemente el 31 de agosto, en Rusia se está celebrando como un acontecimiento que desgraciadamente no pasó antes. Lo cierto es que en Rusia Gorbachev es odiado con una pasión increíble. Inclusive cuando él intentó retornar por allá al poder en el 2002, 2004, lo único que él consiguió fue que se le orinaran casi en la cabeza, le tiraran piedra y lo escupieran. Después de eso se fue a Alemania y después ya cuando estaba casi en las últimas regresa a Rusia y muere en Rusia. Putin no va a participar en el entierro de Gorbachev. Él fue. Gorbachev estaba en su ataúd, le puso la mano, le regaló unas flores y se fue. Y dijo que estaba demasiado ocupado para asistir a los funerarios de Gorbachev. Y la pregunta es, ¿por qué la sociedad rusa en su mayoría odia a Gorbachev? Tanto así que los comentarios sobre el Gorbachev, que generalmente nosotros en Latinoamérica consideramos que cuando una gente se muera, como que tú tratas más o menos de hablar de las cosas positivas que él hizo, no en Rusia. En Rusia se habla de Gorbachev o el imbécil o el traidor, donde la mayoría de las personas lo consideran un traidor. Y las razones son las siguientes. Bueno, los rusos tienen un concepto de la importancia del Estado, de la importancia del país, por encima inclusive de los derechos personales. Para Rusia es mucho más importante el hecho de que yo estoy bien económicamente y segundo, de que nuestro país es fuerte y poderoso. Con la llegada de Gorbachev al poder en la Unión Soviética en los años 80, básicamente cuando Gorbachev llega en 1985, él promete dos cosas, glasnost y perestroika. El concepto de glasnost correspondía al hecho de que él iba a hacer la vida de los soviéticos mucho más llevadera y más suave. De manera tal de que todas aquellas dificultades que se le presentaban a las personas en términos de escasez de productos, en caso de libertad de derechos individuales, libertad de movimiento, libertad de expresión, iba a ser la vida de los soviéticos mucho más suave. O sea, glasnost, que significa llevarlo más suave. Y la perestroika, que significa reconstruir, lo que él prometía es que se iba a hacer una economía que iba a ser a una Unión Soviética fuerte, al mismo tiempo que los estándares de vida se iban a acercar a los de la Europa occidental. Esas fueron básicamente las dos promesas que hizo Gorbachev. Ninguna de las dos fueron cumplidas. Como resultado de las acciones de Gorbachev, se perdió lo que nosotros podemos llamar el imperio ruso, porque hay que recordar que al llegar a Gorbachev al poder, la Unión Soviética tenía alrededor del 30% de los países que no tenían una orientación prosoviética. Encima de eso, la línea de defensa de la Unión Soviética y de Rusia se encontraba en el borde con Berlín. O sea, que en esos instantes la Unión Soviética no tenía peligros fronterizos de ningún tipo. Era un país completamente asegurado. Y que además, a pesar de todos sus problemas internos en términos de falta de productos en los estantes, cosas por el estilo, era la segunda economía del mundo. En ese instante,
la Unión Soviética era la mitad de la economía de lo que eran los Estados Unidos, que en ese instante, en 1985, era alrededor de, para 1989 era 6 trillones de dólares, mientras que de la Unión Soviética alrededor de 3 trillones de dólares, de acuerdo a las cifras del Fondo Monetario Internacional. Hoy, 30 años después, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos llega a los 23 trillones de dólares y el de Rusia hoy no llega a 1.8. Creo que tengo alrededor de 1.5. O sea, que si en aquel entonces era la mitad, hoy el de Rusia es 15 veces menor que el de los Estados Unidos. Como consecuencia de las medidas que se tomaron en la destrucción del sistema soviético bajo la suposición de que eso iba a traer mejorías a los ciudadanos de la Unión Soviética, se destruyó especialmente durante la época de los 90, cuando después que ya Gorbachev había entregado la Unión Soviética, después que Gorbachev había entregado todo lo que era la influencia a Rusia, después que había destruido el ejército soviético, y después de que se habían destruido, comenzó a destruir la mayoría de la industria, llega entonces a dirigir a Rusia Yeltsin, que entonces aquel borrachón dispuesto a vender a Rusia por un centavo, se destruye completamente la economía soviética. Tanto así que la economía rusa perdió el 70% de todo su valor. Entonces, ¿por qué fracasaron las intenciones o las mencionadas reformas de Gorbachev? Por una sencilla razón. Gorbachev estaba más interesado en complacer las aspiraciones de sus enemigos, que era Occidente, que realmente en el desarrollo de su propio país. En vez de buscar respuestas internas dentro de la propia historia de Rusia, dentro de la propia historia de la Unión Soviética y dentro de cuáles eran las necesidades reales del pueblo ruso, él se fue a Occidente a buscar y puso en manos de Occidente la economía de la Unión Soviética. Y claro, es como poner a los ratones a cuidar el queso. La intención inmediata fue la de, primero, destruir la Unión Soviética. Segundo, si se puede, destruir a Rusia. Y tercero, asegurarse que ni Rusia nunca más pudiera ser una amenaza a los intereses de Occidente, específicamente de los Estados Unidos. Esa fue la realidad. Algunas personas, por eso es que la discusión en Rusia es si Gorbachev fue estúpido o fue un traidor. Muchas personas dicen, tú no puedes ser tan estúpido de llegar a los niveles que tú llegaste. Es tanto así que Gorbachev en sus últimos, específicamente en sus últimos 2 años, estaba promoviendo la idea de la construcción del capitalismo en 500 días. O sea, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética está proponiendo creación del capitalismo en 500 días. O sea, ¿cómo es posible que una persona que no creía realmente en el socialismo llegara a ser secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética? Y eso, para contestar esa pregunta, que es una pregunta mucho más extensa, hay que irse después de la muerte de Stalin y las reformas que comenzaron con Nikita Khrushchev, la destrucción básicamente del cuadro, la mayoría de los cuadros políticos durante la Segunda Guerra Mundial y el crecimiento de una nomenclatura que solamente se preocupaba por ellos mismos en detrimento del bienestar de la población. Llegando al extremo de que usted tenía un país que podía tener, el único país en el mundo que tenía una estación espacial, pero usted encontraba que no había pan en las tiendas de alimentos, que la carne se desaparecía. Y por eso es que muchas personas consideran que lo que pasó en la Unión Soviética realmente fue una boicot por parte
de la dirigencia del Partido Comunista de la Unión Soviética en contra de la propia Unión Soviética para apoderarse ellos en forma personal de los recursos que ellos manejaban, pero que no podían debido a las limitaciones establecidas por la Constitución y por las leyes soviéticas de disfrutarlas a ellos plenamente. Para darle un ejemplo, le voy a decir algo que pasó. En los años 80 fue apresado por la KGB un señor que dirigía una de las tiendas de productos alimenticios más famosas de Moscú, Eliseevsky Magazine. Cuando él lo arrestaron, lo encontraron que tenía en una casa de campo, en una dacha, como 50 abrigos de piel, cajas y cajas de rublos, joyas de todo, y todo eso escondido. ¿Por qué? Porque tú no podías demostrarlo, porque en el instante que tú comenzaras a presentar, oye, de cómo tú le compraste a tu mujer no uno, sino 3 abrigos de piel, de mink o lo que sea, que cuestan lo que tú no te ganas legalmente en 5 años, ¿cómo te explica eso? Y por eso toda esa riqueza tenía que tener escondida. Y la riqueza aparentemente la hizo mandando a Occidente caviar en latas que decían que era sardina. Entonces, ese fue el tipo de persona que comenzó a dirigir la Unión Soviética a partir de la muerte de Stalin, que conllevó a la destrucción del país bajo personas como Gorbachev. Y por eso es que este comentarista, al igual que muchos comentaristas en Rusia, consideramos que Gorbachev fue un traidor a los intereses de la Unión Soviética, traidor a los intereses de Rusia, a cambio de beneplácito y de ser lo que ellos intentaban ser parte de lo que se llama la aristocracia internacional. Esas personas que están por encima de las nubes, por encima del bien y el mal, aquellas personas que se reúnen en Suiza y determinan cuál es el destino de la humanidad en Davos. Eso es el sueño de Gorbachev, ser parte de esa aristocracia, y muchos dirigentes de la Unión Soviética eso es lo que querían, y por eso estaban dispuestos a vender su país, y Gorbachev fue uno de ellos. Yo no lamento la muerte de Gorbachev. Considero que ha sido una de las personas más negativas, más negras y más traicioneras en la historia de la humanidad. Y la historia lo juzgará peor que lo que lo estamos juzgando nosotros hoy día. Gracias por su atención y será hasta la próxima. Recuerde darle a la campanita, suscribirse a nuestro programa y al mismo tiempo dejar sus comentarios. Gracias por todo y hasta la próxima.